Los libros de los Macabeos son una buena muestra de lo que podríamos llamar historia monográfica. A diferencia de la historia deuteronomista y de la historia cronística, los libros de los Macabeos se refieren a un solo acontecimiento en la historia del pueblo de Israel: la insurrección macabea ante la dominación seleucida de Antíoco IV Epífanes y las luchas sucesivas de Judas Macabeo y sus hermanos por la libertad religiosa, cultural, política de los judíos. Marco histórico. La caída de Jerusalén ante las tropas babilónicas de Nabucodonosor, año 587 a.C., había puesto fin a la monarquía davídica y la pérdida de la independencia política del pueblo de Israel, que durante más de 400 años se vio dominado por las grandes potencias de turno, Babilonia, Persia y Macedonia. Después de la muerte de Alejandro Magno, año 323 a.C., su imperio se divide entre sus generales, llamados los diadocos. Así los seleucidas reinarán en Mesopotamia y Siria, los lágidas o ptolomeos en Egipto, y Palestina dependerá primero de Egipto y después de Siria, a partir de Antíoco III, año 199 a.C., quien respeta la religión de los judíos, promulgando un edicto de tolerancia cultural. Sin embargo, la situación cambia radicalmente con el rey sirio Antíoco IV Epífanes, partidario del helenismo a ultranza, que con su saqueo al templo de Jerusalén y el decreto de prohibición del judaísmo, año 167 a.C., enciende la mecha de la rebelión macabea. Antíoco Epífanes quiso introducir a la fuerza las costumbres y cultura griega en Judea. El autor del primer libro de los Macabeos identifica religión y patriotismo y describe la lucha como una verdadera guerra santa, bendecida por el mismo Dios, que no abandona a los que se mantienen fieles a Él. Primer libro de Macabeos, capítulo 2, verso 61, capítulo 4, verso 10. Matatías dirige la resistencia y la revuelta, continuadas después por Judas Macabeo, Jonatán y finalmente Simón. Características literarias. El primer libro de los Macabeos abarca un período de 40 años, desde la entronización de Antíoco IV Epífanes, año 175 a.C., hasta la muerte de Simón, año 134 a.C., y narra la resistencia y las guerras de liberación macabeas desde su origen hasta la consumación de la independencia total con Simón. Aunque solo conservamos la traducción griega, el libro fue escrito en hebreo en torno al año 100 a.C. En su narración predomina el elemento narrativo, aunque inserta himnos, discursos y documentos oficiales. El segundo libro de los Macabeos abarca los 15 años que van desde los inicios de la persecución de Antíoco IV, año 175 a.C., hasta la victoria de Judas Macabeo sobre Nicanor, año 160 a.C. Este segundo libro es anterior al primer libro de los Macabeos, según la fecha de la primera carta, año 124 a.C., con la que inicia la narración y que fue dirigida por los judíos de Judá y Jerusalén
a sus hermanos de la diáspora en Egipto. El autor de este segundo libro de los Macabeos es desconocido. Más que narrar, busca conmover y persuadir. Depende de la historia cronística, aunque más a nivel teológico que literario. Claves teológicas de los libros de los Macabeos. El primer libro de los Macabeos concede más valor a los elementos políticos y patrióticos que a los religiosos. A nivel teológico, carece de elementos proféticos. Dios queda en segundo plano, lo mismo que la independencia religiosa queda supeditada a la política. El segundo libro de los Macabeos, por el contrario, tiene una mayor profundidad religiosa y mucho menos interés político y militar. El templo es el eje central de todo el libro y todo lo que él alberga, la santidad de Dios expresada en sus santas leyes, el culto, los sacrificios y el sumo sacerdote que ejerce una mediación determinante para bien o para el mal sobre el pueblo. Hace que Dios intervenga directamente en el curso de la historia. Además, destaca el valor de la oración y del sacrificio, el poder ejemplar y expiatorio del martirio de los justos y la retribución después de la muerte. La aportación más novedosa es la fe en la resurrección de los justos y el poder de intercesión de los santos. 2 Macabeos, capítulo 7, versículo 9, versículo 11 y 14. Estos textos, junto con Daniel 12, del 2 al 3, son las primeras expresiones explícitas de la fe en la resurrección de los muertos, insinuada ya en Isaías capítulo 26, versículo 19, y en el libro de Job, capítulo 19, versículos 26 al 27.